brava, soy de león. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses, y bienvenido a uno de los mejores programas al aire hoy. Y es uno de los mejores programas no porque yo estoy aquí, sino que porque yo les juro a ustedes siempre decirles la verdad. Y eso es lo importante de una hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis y comentarios, aclaraciones de nuestra historia. Eso es muy importante. Tengo días de que se me está subiendo la presión de la molestia por la completa y total inutilidad en algunos casos y o que pierdismo en otros de muchos gobiernos democráticos que no actúan con firmeza o no actúan del todo ante las constantes y enormes injusticias, violaciones de derechos humanos de miles de cubanos, nicaragüenses y venezolanos por parte de los dictadores y criminales que aterrorizan a sus países y a sus ciudadanos, tanto en Cuba como en Venezuela y en Nicaragua. ¿Se pueden imaginar ustedes si en algún momento salen de viaje, por decirte de Managua, van al Perú o van qué sé yo, al Canadá o a Bogotá, Colombia, hacen sus gestiones, sus negocios y de repente llegan al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a tu patria y que un empleado de la línea aérea te diga: usted no es bienvenido a su patria, está prohibido de abordar este avión. Imagínense lo que es para esa persona, porque la dictadura sandinista ordenó tu expatriación sin ninguna explicación, no has sido acusado, juzgado o condenado de ningún crimen. Sos una persona profesional que tenés a tu señora y a tus hijos en Nicaragua, tu casa, tu negocio, tu carro, tus amigos. Sin ninguna justificación, simplemente te dicen: no estás bienvenido a regresar a tu país. O sea, no puedes ver a tus hijos, no puedes ir donde tu esposa, no puedes ir al trabajo, no te puedes ganar la vida o generar ingresos para tu familia. Tengas o no los medios para poder aguantar, si estás en el Perú, el costo del hotel, la alimentación en el exterior. La dictadura te exige estar exilado. Eso es algo que vamos a tocar, voy a abordar más adelante en el programa. ¿Cómo es posible que el mundo democrático está viendo estas enormes violaciones sin protestar, sin que un ministro de Relaciones Exteriores diga esto no es posible, sin que un presidente se queje ante la OEA? Hace un mes y pico estuvimos en Washington con la reunión de cancilleres en la OEA. Ni uno habló de esa travestía. Ninguno. Y estamos hablando de nuestros amigos latinoamericanos. El Salvador, ¿por qué no habla el señor Bukele que tanto lo admiran?
¿Por qué no pone porque es muy elocuente el señor Bukele? Vamos, Mr. Bukele, ¿por qué no protesta contra las enormes violaciones de este señor sandinista, violador de niñas, narcotraficante, asesino con francotiradores de seres humanos? ¿Dónde están las Naciones Unidas, que tanto abogan los cascos azules? Que les den vueltas y las usen de vacinilla, porque de casco no tiene nada. Es una barbaridad la ignorancia de estas instituciones mundiales que fueron creadas precisamente para proteger a civilizaciones. ¿Dónde está la OEA? La famosa Organización de Estados Americanos. De estados no tienen nada. Son aliados de un asesino. ¿De qué sirven estas instituciones si no vienen a asistir a pueblos humildes? ¿Dónde están los demócratas en este país que digo yo ser mi patria adoptiva? Como americano me da vergüenza el Partido Demócrata que no golpee la mesa del Departamento de Estado y que le digan cómo es posible que dejes a tus ciudadanos expátridos en el exilio sin ninguna acusación ni sentencia en contra. ¿Se acuerdan ustedes aquel famoso dicho que decían los sandinistas? Cualquier cosa es mejor que Somoza. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. De verdad, esto es mejor que cuando estaba el general Somoza. Me van a decir que Somoza los dejaba en el exilio. A mí me constan amigos que yo tuve que venían de Rusia, que no era Rusia, era la Unión Soviética, un estado comunista. No los echaban presos, no los dejaban en el exilio, no les quitaban los pasaportes. Que se hicieron cosas indebidas, no hay duda, no existe país en el mundo donde no se hagan cosas indebidas. A mí me parece una aberración humana decir que los estados que se llaman civilizados y democráticos estén de brazos cruzados ante semejante salvajada, semejante violación de un derecho básico de movilización. Imagínate que yo conozco no a miles, a cientos de nicaragüenses que me consta tienen miedo de ir al aeropuerto porque les quitan el pasaporte. Tienen miedo de que si no se los quitan, viajar al exterior porque les da miedo que no los dejen volver a entrar a su patria. Imagínense vivir así. Me van a decir ustedes que en tiempos del Partido Liberal gobernado por el general Somoza tenían esos miedos. Por favor, no me hagan reír. Esa desinformación ni siquiera es creíble. ¿Qué me dicen de la indiscriminada y cobarde persecución de nuestra Santa Iglesia y nuestros sacerdotes? Son prevenidos de hacer sus labores cristianas en sus iglesias. Hay por lo menos 8 o 10 padres sacerdotes en el exilio. Hay 6 presos en Nicaragua, entre ellos 2 monseñores. Eso nunca se vio en ningún momento en nuestra historia. ¿Dónde están las instituciones de derechos humanos para proteger a nuestros sacerdotes? La lección que está dando Monseñor Álvarez es, como ya lo han mencionado, es de que se gane el Premio Nobel de la Paz. Monseñor Álvarez le está enseñando a la dictadura dignidad, al clero cristiano valentía y a los nicaragüenses le está enseñando honor. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es el verdadero propósito, de la dictadura sandinista de hacer semejantes violaciones? ¿Cuál es la intención? Porque no son brutos, son malos, pero no son brutos.
Lo que venimos viendo es una sistemática eliminación de la oposición al sandinismo, vía encarcelamiento, caer en pánico, las familias se aterrorizan y luego te sacan y te dejan ir al exilio. Ahí en el exilio te hacen sentir seguro y te terminas quedando aquí. Les quiero hacer una pregunta. Hágansela ustedes. Díganme, por favor, ¿qué líder político verdadero y creíble existe hoy en día en Nicaragua? Un líder político que oponga al Frente Sandinismo, a los Ortega Murillo. No existen. Ahí está el verdadero propósito de la dictadura. Eliminar a través de terrorismo sus opositores. Leí un medio muy conocido que me pareció interesante porque dijo todas las barbaridades que se están haciendo y iluminó el hecho que es una estrategia diabólica de la dictadura la que están ejecutando. ¿En qué consiste esa estrategia? Pues en iniciar una dinastía. Eliminamos la oposición, nos declaramos presidentes falsos que no lo son, no son legítimos, y comienza una dinastía de la familia Ortega Murillo. Dictadores, criminales, pero eso es lo que están creando. Solo los tontos útiles no se están dando cuenta que Ortega sabe que sus días están contados por razones de la vida, por razones de salud. Ya de por sí lo estamos viendo totalmente débil y con reuniones a horas ridículas, necesita aire acondicionado. Sabemos que está enfermo. Así inicia la dictadura. Cuando el dictador de turno dice, ok, voy a pasar el manto, quizás se lo va a pasar a la Cruel Chayo, aunque la Cruel Chayo es detestada mucho más que Ortega. Ella quiere desesperadamente llegar a lo que ella cree que es la presidencia, aunque nadie la elija y todo el mundo la deteste, pero creo que ese es el puente lógico. Aunque no quiera Daniel, por razones de su salud, le va a pasar el manto y tal vez ahí termina la dinastía dictatorial de los Ortega, pero tal vez no. Entonces le pasan el manto siguiente al bailarín o cantante Laureano. Estos muchachos no tienen la menor idea de lo que es gobernar. Saben lo que es robar, saben lo que es asesinar, saben lo que es vestirse de saco e ir a Rusia, pero jamás se han sentado en una discusión abierta donde nadie te protege ni te puede echar preso si les decís cualquier barbaridad. No tienen esa capacidad, pero es el delfín que el dictador asesino quiere eventualmente llevar. Esa es la realidad del cartel sandinista, esa es la sucesión del cartel. Un dundo tras otro, tras un criminal y otro criminal. Es por eso que los esfuerzos de unidad de todos los nicaragüenses es indispensable. Es la única forma que vamos a poder existir mucho más fuertes sanciones. Esas sanciones tienen que ser más duras. El entorno corrupto y criminal de los Ortega Murillo, todo tiene que ser sancionado. Que quede claro, no pedimos sanciones contra nicaragüenses del hombre de a pie. Pedimos más sanciones y más duras sanciones contra criminales de lesa humanidad y narcotraficantes. Yo tuve una discusión con una persona brillante en relación a la efectividad de las sanciones contra dictaduras alrededor del mundo, como la de los sandinistas. Esa persona me decía que las sanciones en su gran mayoría no funcionan. Yo no estuve de acuerdo y le di como ejemplo Sudáfrica. Ustedes se acordarán
donde las fuertes sanciones contra Sudáfrica, que era increíble, yo conocía sudafricanos porque estaban en el negocio de ganado Brahman y nosotros transábamos ganados con ellos, ya yo en el exilio, y por ende me di cuenta de las barbaridades, de la dureza de las sanciones contra el gobierno del presidente de Klerk de Sudáfrica. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el señor de Klerk? Liberar a Nelson Mandela, y con eso abrió las puertas a la igualdad racial. Eso fueron, ahí no hubo guerra, invasiones ni nada, simplemente sanciones. Créanme, yo viví esa época y me recuerdo leer los medios como el pueblo sudafricano sufriendo las consecuencias de esas sanciones. Sin embargo, son esas sanciones las que inevitablemente lograron grandes beneficios. ¿Por qué? Porque el pueblo se enardece, se pone furioso y salen a protestar y vienen los cambios. Y eso es lo que tenemos que hacer en Nicaragua. Las sanciones, unos dicen, bloqueemos a los americanos, bloqueemos la participación de Nicaragua en el CAFTA. Bueno, sí, se irían más de 300,000 personas a perder su empleo. Pero ustedes se pueden imaginar lo que son 300,000 o 150,000 o 25,000 personas protestando en las calles de Nicaragua. En 4 días se acaba la dictadura. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Las sanciones funcionan si son duras, si son directas a los que hacen las decisiones y son mantenidas hasta que esta gente entregue o abran la puerta para llegar a un cambio de gobierno. Esas sanciones no tienen que ser con dientes de leche, tienen que ser con colmillos de lobo. Es por eso que existe la creencia que las sanciones no funcionan, porque no le aplican dureza. Los criminales narcotraficantes solo entienden de palo y de garrote. Y eso es lo que tenemos que pedirle a los Estados Unidos, que dejen de estar con blandenguería y que se pongan duros contra estos dictadores y todo su entorno. Ayer sostuve una conversación con un amigo muy brillante y él me dijo algo interesante, y es que no existe un cambio de poder que no sea difícil, sobre todo en un cambio dogmático y dictatorial como ha sido el caso de Nicaragua. Son precisamente esas dificultades las que levantan a la población para que haya y puedan haber cambios. Entonces, hoy que estamos recordando la tragedia, la enorme tragedia de 1979, donde mucha gente en Nicaragua fue engañada, donde mucha gente en Nicaragua fue calumniada, mentida, eliminada, tanto en el exilio como en la muerte. La revolución sandinista solo produjo desastre. Quebraron la nación de ser uno de los países más progresivos en Centroamérica a ser el más pobre en la América Latina después de Haití. Todos nosotros debemos de pelear por la deslegitimación. La vocería en unidad de oposición a la cual la Nicaragua Freedom Alliance pertenece ha sido la vanguardia de la deslegitimación. Y eso es lo que necesitamos para apresurar el camino de los dictadores hacia el cambio. Por eso hoy me voy a tomar el gran gusto de tener nuevamente en el programa a mi gran amigo y a alguien que yo considero un héroe nacional porque combatió, expuso su vida siendo un oficial de la Academia Militar de Nicaragua, que fue una de las mejores academias en Latinoamérica, tanto académicamente como militarmente. Este señor ya lo conocen y
voy a darle la bienvenida a mi amigo, mi gran amigo, el teniente Jaime Gutiérrez. Jaime, no te tengo que decir lo triste que estamos hoy pensando lo que ha sucedido con Nicaragua. Nosotros que nacimos en los años 50, vivimos esa década, la década de los 60 y la década de los 70. Salimos de Nicaragua en 79 con la tristeza que nos ahogaba de ver cómo los nicaragüenses cayeron en la trampa del sandinismo con la desinformación, las mentiras y el engaño, y destruyeron a Nicaragua. Decime tus impresiones de esta celebración para los sandinistas. Bueno, buenas tardes, Álvaro. Realmente, como yo lo veo, Nicaragua no está de fiesta. Nicaragua está de luto. Nicaragua está de luto porque el trapo rojo y negro la enlutó. El rojo de sangre y el negro de la tragedia de la noche más oscura que hasta el día de hoy perdura en Nicaragua. Definitivamente es muy doloroso para todos los que fuimos en contra del sandinismo de aquella época, sea la Guardia Nacional, el Partido Liberal, empleados públicos y familias de todos nosotros. Para nosotros es un duelo nacional, es un sufrimiento porque no solamente perdimos nuestra patria, sino que también tuvimos que soportar un exilio obligado. Yo nunca me preparé para salir a otro país a vivir y hacer mi nido en otro lado. Yo me preparé como nicaragüense para servir a mi patria en Nicaragua y mantenerme por ende dentro de mi país y desarrollar dentro de mi país. Fíjate que ayer estaba escuchando una entrevista que te hizo el señor Galeano, Luis Galeano creo que se llama. Sí, Café con Vos. Sí, un gran periodista. Pero me llamó la atención cómo, a pesar de ser periodista, la desinformación se hace eco de ellos. Cuando él dice, un día como hoy, cayó la dictadura criminal de los Somoza y nació otra dictadura. Es verdad hasta cierto punto lo que él dice, pero no usó las palabras adecuadas. O sea, es cierto que cayó un gobierno, vamos a llamarlo autoritario. Sí. Pero no diría yo dictadura. Si las dictaduras son sangrientas, eso no fue una dictadura sangrienta. Fíjate que todos, y eso lo puede saber el señor Galeano, todos los comandantes y dirigentes del Frente Sandinista estuvieron presos por la Guardia Nacional. Estuvieron bajo el control de Anastasio Somoza y sin embargo todos ellos salieron y todos ellos están vivos. Significa que no era tan criminal como nos pintaban, era parte simplemente de algo programado que tenían en contra de nosotros el sandinismo apoyado por los medios de comunicación. Una dictadura sangrienta, yo nunca vi eso. Y te digo, estuve desde mi grabación en la zona norte, en el tiempo de Guaslala, en Cuscahuás, cuando murió Carlos Fonseca. Uh-huh. Y nunca miré abuso de la Guardia a la población. Al contrario, el mensaje de nosotros era: tienen que ganarse el campesinado. Si nosotros tenemos el apoyo del campesinado, la guerrilla no va a progresar. Antes de graduarnos en la Academia Militar, teníamos un curso de agropecuaria, ganadería, que íbamos a la escuela de agricultura, donde recibíamos un curso de 9 meses, donde nos capacitaban para hacer labores de inseminación artificial, riego, siembra, etcétera, para que se las transmitiéramos al campesinado. Cuando nosotros andábamos en las montañas. Y una vez que nosotros lográramos atraer al campesinado, simplemente pedíamos por radio apoyo y nos mandaban semillas mejoradas. Pedíamos apoyo y nos mandaban mochila. Cualquier cosa, cualquier necesidad, incluso las escuelas rurales, las construíamos nosotros con la ayuda de los campesinos. Y una vez que estaban el rancho, porque era un rancho grande y que se habían hecho las bancas y todo,
pedíamos maestros rurales para que llegaran y enseñaran a leer y escribir al campesinado. Todo eso lo hacía la Guardia Nacional y nunca se dijo, amén de lo que hacía, por otro lado, el batallón de ingenieros en la acción cívica, que hacía pozos artesanales en los lugares donde no era muy difícil el agua, y caminos de penetración para que los campesinos pudieran sacar sus cosechas a vender a la ciudad. O sea que es tan enorme la desinformación que hicieron contra nosotros que muchas personas todavía se creen el cuento, como dijo el señor Galeano. Yo he leído la historia esa. Vean el programa donde Moisés Hassan aclara todo esto. Moisés Hassan no va a aclarar nada porque él es parte de lo que hoy está destruyendo Nicaragua. Fue parte y es parte y será parte, porque yo creo que el que tiene esa mentalidad nunca cambia. Entonces, no podemos confiar en lo que él dice. Claro, no va a hablar bien, pero fíjate que Tomás Borges, me cuentan los que servían de custodia, el general Somoza, por orden que había dado, Tomás Borges tenía que tener 2 edecanes que lo cuidaran, porque él decía que se iba a suicidar. Y aquellos vivían con él, conversaban con él en un cuarto que estaba acomodado, no solamente con una cama, con un televisor y una refrigeradora, sino con un comedor, donde él recibía las visitas. Fíjate cómo sería de dictador el general Somoza, de que diferentes restaurantes de Managua mandaban los 3 tiempos de comida al señor Borges. Y dice, el que me contó esto, que todavía está vivo, me dice de que a veces se reunían 2 y 3 y 4 desayunos, o 2 y 3 y 4 almuerzos diferentes. Ahí estamos hablando de filet mignon, estamos hablando de churrasco, bistec, etc. Entonces, ¿qué hacía Tomás? Agarraba el que más le gustaba y se lo regalaba a los guardias. A los edecanes. A los edecanes. Entonces, esa era la cárcel que vivió Tomás Borges. Ok, agarro tu idea, pero te quiero hacer una pregunta. Y yo creo que aquí hay que iluminarle a la población, porque mucha gente dice, la Guardia atacó las ciudades y el pueblo. Eso es otra falsedad. El sandinismo, impulsado por la guerrilla de Fidel Castro, infiltrado en Nicaragua, inició en las áreas rurales. Cuando se dieron cuenta que el campesinado no les ayudaba, después de una década de estar tratando de hacerlo, entonces comenzaron a meterse a las zonas urbanas. Y ahí es donde vino el enorme descalabro, porque una cosa es un pelotón de guardias custodiando el Río Grande, y otra cosa es un pelotón de guardias custodiando una ciudad donde otros combatientes han levantado barricadas, están arriba de techos volándole balas a este pelotón de soldados que vienen limpiando la ciudad. Y ese fue el truco que usaron, causar que el gobierno causara daño. Fíjense bien, fue una estrategia diabólica de esta gente. Ellos causan el daño, pero al limpiar la ciudad, el ejército causa daño. Y ese es el engaño que han creído. El ejército no se metió ahí de puro gusto. El ejército fue a limpiar a los criminales que tenían a la población. ¿Vos estuviste en Chinandega? Sí. Estaba escuchando tus comentarios y quiero aclarar de que es muy difícil librar una guerra urbana. Es más fácil librar una guerra dentro de las montañas, porque no hay tanto daño colateral. Fíjate que el campesinado, como vos decís, realmente nunca apoyó al sandinismo. La prueba está que ellos tuvieron que renunciar a la guerra en la montaña, porque no tuvieron nunca el apoyo del campesinado. El campesinado no los quería, los odiaba por una sencilla razón. Sus ancestros le habían hablado de quién era Sandino, y cuando ellos oían Frente Sandinista, se les venía a la mente quién era Sandino y lo rechazaban. Y mirá si no es así, que cuando nació la Contra nació de campesinos. El 80,
voluntarios, el 80% eran campesinos. Fue un ejército de campesinos liderado por un 3-4% de guardias nacionales y con un y de un 15% de ex-sandinistas. O sea, que estaban descontentos con la revolución. Entonces te das cuenta de que el campesinado nunca los ha querido. Ahora mismo, el primer levantamiento que hubo en Nicaragua fue Doña Chica, fue el otro muchacho, se me va el nombre, Medardo Mairena, que no estaban de acuerdo con la política de los Ortega. Entonces, si analizamos, el campesino es que siempre ha sufrido las consecuencias y el que ha venido a lavarle la cara a Nicaragua para que Nicaragua vuelva a ser demócrata. Jaime, vos tuviste no solo en las montañas con el campesinado, tuviste en las ciudades, en comandos como Chinandega, Managua, León, no estoy seguro, sí. Y también tuviste combatiendo, bueno, fuiste un oficial que entrenó, eras uno de los mejores, de acuerdo a lo que yo he escuchado, entrenadores de jóvenes que entraban a la escuela de entrenamiento básico de infantería, la EBI, y luego te mandaron a combatir al Frente Sur. O sea, vos sos un soldado académico que sos testigo de toditita la gama de un soldado nicaragüense. ¿Esa es tu experiencia? Mira, Álvaro, yo cuando escucho personas que hablan de la historia de Nicaragua, me asombro, me arrecho, me río en algunos casos, porque digo yo, son personas que no vivieron ni siquiera esa época y se convierten en eruditos de la historia. Yo no voy a hacer un cuento, porque yo no he leído la historia, yo soy parte de la historia. ¿Vos lo has vivido? Yo la viví en carne propia y mi familia también la vivió, como muchos guardias nacionales, como muchas familias liberales, como muchas familias de nosotros. Perdóname interrumpirte. Quiero que quede bien claro eso. Cuando el teniente Gutiérrez habla de que mi familia, a él le asesinaron a un hermano, simplemente por ser hermano de él. Y le mataron a la criatura que venía de la esposa del hermano. Ese es el sandinismo. No les bastó combatir a un soldado, tenían que ir tras la familia. Y eso sigue sucediendo hoy en día a la quinta potencia. A mí me consta, hablé recientemente con un amigo mío que su hija se fue a Nicaragua después de venirlo a visitar, él está en el exilio y no la dejaron entrar. Hay decenas de nicaragüenses que no están dejando entrar, lo que dije en el monólogo inicial. Ellos están eliminando la oposición en el exilio y para comenzar la dinastía Ortega Murillo, porque saben que el dictador pronto se muere o desaparece y ellos quieren tener ya la dinastía montada. Por favor, Jaime. Estoy en parte de acuerdo contigo, pero mira, el sandinismo, por ejemplo, mucha gente dice es el danielismo, el orteguismo. No, es lo mismo. El sandinismo nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado son sus víctimas. En el pasado, las víctimas del sandinismo fue el pueblo, la parte liberal, la Guardia Nacional y familiares de los guardias, que fueron asesinados cobardemente. ¿Por qué te digo que Nicaragua para nosotros en esta fecha son fechas de luto? Por el dolor que sentimos de tanta tragedia que tuvimos que enfrentar. El pueblo ignoró eso o pretendió ignorarlo, pero fuimos sacrificados. Nos asesinaron, nos buscaban como peor que perros, nos seguían por todas partes. Fuimos engañados por la Cruz Roja Nacional, la Cruz Roja Internacional y por la Iglesia Católica, que nos habían dicho, guardia, la guerra terminó, se acabó, métanse a una iglesia, métanse en tal parte que los vamos a proteger. Y fue mentira. Una vez que estábamos en poder de ellos y que habíamos sido salvados, nos entregaban a nuestros captores, a nuestros verdugos. Fueron cientos de tumbas colectivas alrededor de todo Nicaragua que se sembraron por el sandinismo. Fueron cientos de personas que yo vi cómo torturaban
y cómo golpeaban. Y me vienen a hablar ahora esta nueva oposición, defensores de derechos humanos, como la señora Vilma Núñez. ¿Dónde estaban ellos si ellos eran parte de ese grupo que nos estaba destruyendo? O sea, fue triste para la Guardia Nacional y para cualquier familia de liberales. Si ustedes le preguntan, le van a dar una historia similar o más dolorosa que la mía, porque todos cargamos con una historia de dolor encima. Fuimos traicionados por todo, perdóname, fíjate que el pueblo reía, disfrutaba del dolor. Ahí no hubo derechos humanos, no hubo nadie que defendiera. Los sandinistas nos acusaban de tener cientos de tumbas colectivas en todo Nicaragua. Nunca encontraron, 44 años tienen el poder y nunca han encontrado una tumba colectiva. Las tumbas colectivas que se encontraron después de los 90 pertenecían a guardias nacionales que habían sido asesinados, los encontrabas sin lengua, habían sido destruidos completamente. Imagínate que en León les pegaban fuego y vivos, le tiraban gasolina a fuego y que corrieran. ¿Cómo se llama la Dora María que enrolló a un oficial Argüello o alguien así? Sí, la Dora María dejó cementerio en Nicaragua. Ahora es antisandinista o es antidanielista, perdón. Cuando son los mismos, se quieren lavar la cara, quieren evitar esconder sus crímenes. Ella entrenó y educó a Charrasca para que fuera el brazo ejecutor de ella en León. ¿Quién? Charrasca. Un individuo, los sandinistas después lo catalogaron como un lumpe, pero era un drogadicto, un bueno para nada, nunca sirvió para nada, pero que se convirtió en el asesino de guardias nacionales y de familia. Llegaba a las casas a medianoche y asesinaba a tu familia, así de fácil. Fíjate que él llegó a la casa del lustrador, un muchacho que lustraba zapatos en la acera del Comando y que se había quedado ahí en de León, porque ahí los guardias se ponían a lustrar sus botas y él hacía su dinerito. Lo acusó de ser somocista, llegó a la casa de él delante de los 3 hijos y de la esposa que suplicaban que no los matara, los golpeó y después de torturarlo los mató y lo dejó ahí. Esa es la Charrasca. Mató también al tío de la Mixta Granera, el senador de la República, que tenía su oficina de puertas abiertas. El doctor Granera Padilla. Y llegó y lo mató a Macerbo. Bueno, no te vayas largo. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo sé de el barbero de mi papá y de nosotros. El barbero estaba en su barbería en Las Palmas. Entraron sandinistas decretando que venían a justiciar a un esbirro, a un barbero, imagínense ustedes, que había corrido para diputado liberal y había ganado su escaño. Y de día era barbero y iba en las mañanas iba al Congreso. Este hombre, Guillermo Álvarez, lo acostaron enfrente de todos los clientes y sus empleados en el suelo de la barbería y le metieron 2 tiros en la cabeza. Esa es la práctica del Frente Sandinista. Y quieren vender el cuento de que los Somoza éramos dictadores. Por favor, es una aberración histórica lo que están haciendo y lo que han hecho con Nicaragua. El pueblo no se olvida, ni el pueblo. Miren, si tanto daño hicimos, ¿por qué a mí nunca me hicieron el más mínimo daño en 20 años que viví en Nicaragua? De 2001 a 2021. Pero ni un insulto recibí del pueblo. Y yo andaba, y hay testigos que me han visto, que me he caminado el mercado oriental, desde el Gancho Camino, en la Texaco, hasta en Abás. Ida y vuelta, me lo he hecho varias veces. En el Güembe. Me conocen personas de nombre. Jamás en Monimbó. Estuve en Monimbó. A mí nunca me faltaron el respeto de Nicaragua. ¿Será que éramos tan malos dictadores? ¿Será que las vivanderas de Monimbó en 1990 se pusieron a llorar abrazándome
abrazando, me dijeron, gracias a Dios ya están de vuelta ustedes, estos malditos nos engañaron. Yo quisiera preguntarle a Ortega, hombre, ¿por qué no nos vamos juntos al mercado vos y yo? Metámonos en Monimbó, sin custodia, sin armas, sin nadie. Yo tengo testigos de eso, Daniel. ¿Por qué no lo haces conmigo? A ver si verdaderamente sos el líder que supuestamente decís que sos. ¿Por qué? No tenés, ¿ves? Así te hace. Sabes que sos un criminal y estás haciéndole daño a millones de nicaragüenses, que no te basta los millones que tenés. Desaparece, andate. Aunque tu socio, el corrupto gordo alemán, que ahora es flaco, viejo y feo, está diciendo que sos un doctor en política. Lo único que sos un doctor en criminalidad. ¿Cómo es posible que un expresidente liberal diga que vos sos un doctor en política? Por favor, Arnoldo, no tenés vergüenza. Este hombre es un criminal de lesa humanidad. Y eso es lo que nos tenemos que acordar. Yo anoche, en el programa de Luis, que fue muy bueno, dicho sea de paso, y me gusta porque Luis tiene integridad, y aunque está mal informado en ciertas cosas, hizo un programa muy bueno y lo admiro por ello. ¿En qué está mal informado? Se lo probé anoche, cuando dijo que los Somoza se enriquecieron en el poder, adquirieron bienes mal habidos. Le digo, bueno, dame las pruebas. Nombra una propiedad que vos sabés que los Somozas se hicieron de ella ilegalmente. Mi abuelo Tacho específicamente. No pudo darme un nombre. Y yo le puedo dar una docena de nombres, escrituras, los abogados que hicieron las escrituras, los ex dueños de las propiedades. Le puedo dar todos los datos. Es más, el 80% del capital de la familia Somoza Urcullo viene de parte de la familia Urcullo. No tuvo nada que ver con los Somoza. Y que me digan que yo me robé, por favor, no me hagan reír. Esa es parte de la desinformación que desafortunadamente un muchacho como Luis Galeano, que era un tierno en los años 70 tal vez, o tal vez no había nacido, no vivió los años 50 que yo viví, no vivió los años 60 que yo viví, no vivió los años 70 que yo viví, pero hoy en día son profesores en contar la dictadura somocista. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día todos estamos de luto, porque Nicaragua está siendo criminalizada por una pacotilla de asesinos de lesa humanidad. Y entre más rápido lo repitamos y más veces lo repitamos ante nuestros representantes, más rápido nos van a ayudar. Eso es importante. Jaime, sigue adelante. Mira, quería retomar el tema del 19 de julio. En verdad nosotros nunca pensamos que íbamos a perder la guerra, porque estábamos ganando la guerra. Y eso es lo irónico de esto, ¿no? Que sentíamos que estábamos ganando la guerra y sin embargo perdimos. Digo yo, ¿cómo es posible si no estábamos siendo derrotados, si estábamos derrotando al enemigo, a pesar de que ellos eran mayoría? ¿Cómo es posible cuando ellos nunca, hasta el día de hoy, no tienen ninguna victoria que celebrar? Inventaron lo del repliegue, que lo del repliegue es una huida vergonzosa porque no aguantaban la presión de la guardia. Pero a falta de tener un combate que sellara la victoria, hicieron de una derrota un acto falso, hipócrita, y a tal punto pues que lógicamente la gente va donde va Vicente, y el pueblo para ir a beber guaro y para estar en fiesta pues los acompañaba en sus caravanas hasta que el pueblo se cansó. Creo que el repliegue hasta incluso ya lo desaparecieron. Sí. Pero ¿dónde has visto que si le preguntas a cualquier militar, estábamos ganando la guerra? Pero si eso es lo que le dije a Galeano anoche, que ganando la guerra hayamos sido los que salimos al exilio. Y no solamente eso, ¿sabes qué es lo que me duele en estos días? Perdóname, pero porque son
momentos duros, dolorosos de recordación para nosotros, para cualquier militar o para cualquier civil que salió en los 80 a los 85 al exilio. Fue muy duro para nosotros sentir que a pesar de haber cumplido con nuestro deber como guardias nacionales, que era defender nuestra patria, caímos y fuimos odiados, repelidos por todo el mundo. No hubieron derechos humanos para la Guardia Nacional. Ahí no habían defensores, ahí no había ningún periodista que se atreviera a decir qué está pasando, por qué están haciendo esto. No, al contrario, el pueblo aplaudía y reía. Y yo les dije en ese tiempo, están aplaudiendo cuando mire esa Plaza de la República hasta el tope, hasta arriba de la catedral, ahí se pueden ver las fotos que hay todavía. Yo dije, este pueblo está victoriando y aplaudiendo a sus verdugos, porque lo que les viene no es fácil. Un día van a llorarnos y un día van a decir habernos apoyado más, pero se dejaron influenciar. Uno dice, fueron engañados. No sé hasta qué punto, pero sí fueron crueles. Estos señores, los padres de estos muchachos que hoy están sufriendo la arremetida de Daniel Ortega, fueron cómplices de esa guerra. Ellos fueron cómplices de todo lo que sucedió en los años del 79 para adelante. Los abuelos y los padres de ellos. Muchos de mis compañeros dicen, está pagando el karma que en los hijos que tanto daño y tanto dolor hicieron en los 70 a los guardias nacionales y al Partido Liberal. No sé hasta qué punto será cierto, si es el karma, pero sea quien sea, sí sé que se la está cobrando y muy duro. Y no creas que eso nos alegra, nos entristece. ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque nosotros quisimos evitarle eso al pueblo, ese dolor, porque nosotros fuimos entrenados y fuimos entrenados no solamente en guerra de guerrilla, sino en guerra antiterrorista. Y sabíamos las etapas que hace el terrorismo para tomar el poder. Eso que te conté de Charraca, esa es parte de la guerra terrorista. Ya no es guerra de guerrilla, es una guerra de terrorismo para sembrar el terror en la población y haya temor y la gente se abstenga de apoyar al uniformado. Y todo eso se dio en Nicaragua y nosotros lo sabíamos y trataba de prevenir, trataba de decir incluso hasta amistades, familiares. Y no te creían, tuvieron que vivirlo en carne propia. Entonces digo yo, ¿hasta qué punto fuimos victimizados? Y a nadie le importó. Sé de guardias nacionales, por ejemplo, en la mina de Limón, se rindió la guarnición. ¿Qué podían hacer? 3 soldados y 4 auxiliares civiles uniformados que apoyaban a la guardia. Los agarraron. Después de torturarlos y de masacrarlos, los metieron dentro de un excusado y llamaron a la gente que les viniera a tirar lo que quisiera, hasta que murieron. Ahí murieron, heridos y todo. No les quisieron dar el tiro de gracia, prefirieron que murieran de hambre, de sed y de dolor. ¿Tú crees que eso es bonito? ¿Tú crees que eso fue bueno? Desde ahí era una alerta para el pueblo, para que se diera cuenta con qué tipo de criminales se estaba comprometiendo. En León echaban gasolina y después los quemaban y que salieran corriendo, y las carcajadas de todos ellos. Al general Argüello, un viejo en retiro, que llegó a apoyar al cuartel en los últimos días, lo agarraron y lo masacraron, y todo por la orden de la señora Telles, Dora María. Entonces, que no me vengan a hablar de derechos humanos los que nunca han respetado los derechos. Que no me vengan a hablar de crímenes quienes han sido criminales. Nosotros no éramos criminales, éramos soldados profesionales que defendimos al país. Me siento orgulloso de haber sido guardia nacional, de haberme graduado de una escuela militar como es la Academia Militar de Nicaragua, donde nos enseñaron a ser hombres con valores. Nos enseñaron a respetar la Constitución, a respetar al país, a respetar al ciudadano y hacer cumplir las leyes. Y creo que lo hicimos. Vestí mi uniforme con orgullo y hasta el día de hoy me siento orgulloso de lo que fui. Un guardia nacional graduado en la Academia Militar de Nicaragua. Por mi juventud y por el tiempo que estuvimos dentro de la guardia,
mi rango mayor fue de teniente efectivo. Posiblemente hubiera escalado mucho más, no posiblemente, seguro que hubiera escalado mucho más por el escalafón y por los entrenamientos que recibíamos. Ya la Guardia Nacional se estaba profesionalizando, ya los ascensos no iban a ser de acuerdo al dedo, sino que iban a ser de acuerdo a tus cursos, a tus entrenamientos y el tiempo dentro de la Guardia Nacional, que es como debe ser. O sea, no fuimos chapiollos, no fuimos entrenados para agredir al pueblo, fuimos entrenados para defender al pueblo, y eso es lo que hicimos. Hombre, Jaime, me encanta oír la emoción de tu discurso, porque sentís la veracidad, lo cierto, y es algo importante que voy a repetir. ¿Cómo te dolió a vos ver esa plaza llena de gente hasta arriba de la catedral cuando vos sabías perfectamente lo que les venía? Y eso me encantó, sobre todo cuando dijiste que sabíamos y habíamos defendido a la población de esto y la población no se daba cuenta, más bien se reían o se burlaban del esfuerzo de ustedes. Qué ironía en la vida que los pudieron haber salvado estaban demonizados, y hoy en día son los héroes que están contando la verdad 43 años después, y la han venido contando, pero el sandinismo y el comunismo siguen con la desinformación tratando de engañar al pueblo. Y lo triste es que han hecho un esfuerzo, como lo dije anteriormente, de sacar a la oposición. Les vuelvo a hacer el desafío, el reto. Nómbrenme un líder político antisandinista que vive en Nicaragua que sale públicamente a protestar hoy en día. No existe. No existe y no va a existir mientras que el sandinismo quiera montar su dinastía, porque esa es otra cosa, ¿verdad? La visión que ellos tienen es totalmente distinta a la realidad. Jaime, perdón. Voy a relatar algo personal, Álvaro, perdóname si me das el permiso. Sí, claro que sí. Para que el pueblo entienda el dolor que pasamos los guardias nacionales. Fíjate que estando combatiendo en el sur, me entró una inquietud por saber de mi hermano mayor, Franklin Gutiérrez. Y le dije al radio operador que me consiguiera cómo hablar con mi familia en Managua. Era difícil, era en radio. Entonces, él tuvo que hacer un phone patch a una frecuencia llamada de Canilo, que era a nivel de embajadas centroamericanas, para que desde Guatemala hicieran una llamada telefónica a Managua y poder comunicarme con mi señora. En ese momento, una muchachita de 18 años. Y yo me comuniqué con ella. Siempre cuando uno habla por teléfono uno dice, adelante, cambio, porque estamos a través de un radio. Y yo le dije que tenía que decir así, para que cambiaran la frecuencia para que me pudiera escuchar. Y el asunto está que le pregunté por mi hermano. Y me dijo, todo está bien, no te preocupes, aquí estamos bien todos. Lo que tenés que cuidarte, porque sabes que tu hija te está esperando y yo también. Mi hija tenía 1 mes de nacida. Yo no la había conocido y no había tenido la oportunidad de compartir con ella. Hubiera podido morir y no lo hubiera llegado a conocer. Pero la realidad era otra. Porque en el barrio, en la colonia Luis Somoza, vivía mi hermano, Franklin Gutiérrez. Y fue detectado, ya sea por denuncia de los mismos vecinos, de que él era guardiero. Porque no era militar. Él fue cadete, pero no se graduó. Entonces, que era guardiero y que tenía hermanos militares, porque yo había llegado a visitarlo varias veces para ver si tenía algún problema. Incluso le había aconsejado que saliera, que las cosas se estaban poniendo difíciles.
pero él estaba pegado a su casita que estaba pagando, a su camioneta y a las cosas que tenía en su casa. Tenía una esposa, tenían 2 o 3 años de casado, una muchacha de Estelí, que estaba embarazada. Entonces llegaron a buscarlo y lo pusieron a que les cocinara en la casa con la esposa. Después lo llegaron a traer nuevamente y se lo llevaron. Y al no regresar, la esposa salió a buscarlo, porque unos vecinos le dijeron, tu marido. Entonces fue y encontró a los sandinistas que lo tenían amarrado, estaba siendo golpeado, le habían cortado las orejas, porque lo acusaban de oreja, le habían arrancado la lengua, porque decían que había echado para adelante a muchos sandinistas, sin ninguna prueba, simplemente porque se les ocurrió una justificación, y lo tenía más muerto que vivo. Mi cuñada se le fue encima a los que le estaban haciendo eso, y ellos la golpearon, y ella cayó al suelo y se desmayó. Y embarazada. Cuando ella estaba ya como en el último mes del embarazo. Cuando ella se despertó, mi hermano estaba muerto, tenía incluso hormigas y bichos caminando por su cara, le habían cortado sus partes íntimas, porque ella, antes que la golpearan, ella decía, déjenlo, por favor, déjenlo. Entonces, ¿quién sos vos? Él es mi marido, él es tu hombre. Sí, no, él es mi marido, él es tu hombre. Entonces ella dijo, sí, es mi hombre. Entonces, y le cortaron sus partes íntimas. Él estaba en calzoncillo, le bajaron y sin camisa. Y cuando ella despertó, después que se la desmayaron, él estaba muerto y estaba solo. No había nadie alrededor, lo habían abandonado ahí. Y ella, como pudo, con la ayuda de un vecino, arrastró el cuerpo hasta su casa, lo envolvió en una sábana y en el patio lo fue a enterrar con la ayuda misma de este vecino, llorando su dolor en silencio, sin ningún apoyo. Tuvo que ir de emergencia al hospital porque le empezaron los dolores de parto, y el niño nació muerto debido a los golpes que recibió y también posiblemente al dolor que experimentó con el asesinato de mi hermano ante la vista de ella. Y regresó a su casa, estaba a punto de ser ocupada por gente que la quería. Ya le estaban sacando los muebles y todo, se la estaban robando. Ella llegó con el niño en los brazos, abrió un poco la tumba donde estaba mi hermano en el patio, enterró al niño ahí, se sentó a escribir una carta que nos hizo llegar a nosotros. Yo leí esa carta ya en el exilio, de todo lo que había pasado, donde ella contaba su tragedia, y después de eso ella se envenenó. Y yo digo, eso era el sandinismo. Ese dolor todavía lo tengo conmigo. Mi hermano está enterrado en el patio de su casa. Nunca tuvo justicia, aún está clamando por esa justicia, que espero que un día le llegue. He descubierto quiénes eran los dirigentes que estaban ahí en esa parte, en la colonia Luis Somoza, que ahora creo que llaman 10 de mayo o algo así, porque fue el 10 de junio. Fue el día que ellos se tomaron la colonia. Tomarse la colonia, ¿qué era? Si así, ahí los que vivían eran civiles, gente del pueblo. Y uno de las personas que... hay 3. Tengo los nombres de los 3 que dirigían el cuartel sandinista ahí. Hay nombres y apellidos de personas que estuvieron ahí. Me lo relataron las mismas gente, de los mismos vecinos, la misma gente del pueblo. La casa esa la robaron, ahí viven. Cuando Arnoldo Alemán, yo traté de sacar el cadáver de mi hermano de su casa y me dijeron que no podían darme una orden, que tenía que negociar con la gente que vivía ahí. Yo fui y había un paralítico que vivía ahí, que parece que había quedado paralítico de la guerra, y me dijo que esa casa era de él y que nadie tenía derecho a entrar. Yo le ofrecí dinero
Y le dije, ¿para qué quieres vivir con un cadáver en el fondo del patio? Déjame darle cristiana sepultura a mi hermano, y le ofrecí dinero. Me pidió una cantidad enorme que yo no tenía. Y yo le ofrecí, creo que hasta $5,000. Él me pidió como $50,000. Yo le dije, yo no tengo esa cantidad. Si quieres $5,000 y nos das permiso de sacar a mi hermano. Me dijo que no. Entonces, a mí no me estorba, me dice que se quede. Entonces le dije yo, pues ahí se va a quedar. Y yo espero que tu descendiente, porque vos estás con un pie más al otro lado que para este, tus descendientes sufran al saber que están compartiendo con un muerto en una casa robada, una casa que mi hermano estaba pagando centavo a centavo, porque él no era rico, era gente del pueblo. Pero todo eso, Álvaro, viene a la mente en estos días, todos esos recuerdos ingratos, saber cómo corríamos, parecíamos venados, como dijo ayer el periodista Galeano, se corrieron. No nos corrimos, nos hicieron que nos fuéramos, porque ¿qué íbamos a defender si no teníamos nada? ¿Qué íbamos a defender si no teníamos munición? La única era la que cargábamos con nosotros, no teníamos apoyo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Por desgracia no había, dicen que hubo un plan B, yo me di cuenta hasta en el exilio. No, yo creo que no existía un plan B por una sencilla razón, nunca pensamos que íbamos a ser vencidos, porque realmente no nos vencieron. Simplemente el vacío de poder y el zafarrancho que algunos militares hicieron, posiblemente, ahora se ha sabido que estaban medio sandinistas, provocaron ese zafarrancho. Y al provocar ese zafarrancho, pues la gente, ¿qué íbamos a defender? No teníamos ni con qué. Pues hacer evasión y escape. Evasión y escape es un curso que nos entrena para salir y escaparnos de todas las situaciones difíciles, aunque estemos prisioneros. Y eso fue lo que la mayoría puso en práctica. Amén de la zona sur, donde las tropas del comandante Bravo, en su 95% salieron de Nicaragua. Salieron de Nicaragua por San Juan del Sur. Y las tropas sandinistas que estaban en Costa Rica no querían pasar porque decían que Bravo estaba ahí con las tropas y que había jurado no irse de ahí. Y llegaron a celebrar el 19 de julio hasta después, porque tuvieron miedo de pasar, hasta que fueron tropas de ellos, de Managua, a Costa Rica a buscarlo, por el terror que tenían, porque 600 hombres habíamos detenido una invasión terrorista sin precedentes en la historia de América Latina. O sea, siempre yo llamo al ejército de Nicaragua, a mi ejército al que yo pertenecí, el ejército mártir de América. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque nuestros aliados principales, como eran los Estados Unidos y diferentes países, nos traicionaron. O sea, la excusa era Somoza, pero Somoza podía ser sacado por ellos y ellos fortalecernos a nosotros, solamente con apoyo moral y tal vez un poco de munición. Nosotros hubiéramos controlado la situación, pero nos sacrificaron porque la política del gobierno de los Estados Unidos la dirige el embajador, y en este caso teníamos a Pezulo, un señor que se ha catalogado siempre de izquierda, y ese era el que dirigía la política en Nicaragua. Él nunca quiso aceptar la renuncia del presidente Somoza porque prefería que la Guardia se siguiera desgastando. ¿Por qué? Porque le interesaba que la Guardia no sobreviviera a esto. ¿Por qué no nos quisieron apoyar? Que lo hubiera salido, si económicamente estamos hablando, le salía más económico a los Estados Unidos apoyar a la Guardia Nacional, que íbamos a hacer y seguir siendo un baluarte de democracia en Nicaragua, y no permitir que nos destruyeran para luego gastarse cientos y cientos de millones en crear un ejército guerrillero que llevara a las elecciones a los sandinistas. Entonces digo, tanta doble moral, tanta mentira, tanta farsa, ¿para qué? Para que hoy el pueblo de Nicaragua se siga desangrando por los mismos que nosotros quisimos evitarles que apoyaran. Entonces, por favor, pónganse en el caso de nosotros. Eso que están viviendo ustedes, los del 2018, los azul y blanco, lo vivimos nosotros en carne propia,
cuando el sandinismo se empeñó en destruirnos. O sea, pero no había periodista que hablara de lo que nos estaba pasando, ni había derechos humanos para nosotros. Así que, por favor, eso no es nuevo. El enemigo es el mismo y siempre actúa de la misma manera. En tiempo de Sandino, en tiempo de nosotros y en tiempo de ustedes. Gracias, Jaime. Y te tengo que decir que se me pusieron los ojos llorosos y el alma me duele. Yo ya sabía la historia, ya me la habías contado, pero es importante que los nicaragüenses se den cuenta, este solo es un ejemplo. Hay decenas de miles. Él contó otro ejemplo en León, pero yo he sido receptor de cientos de miles de ejemplos que he recibido por escrito, en persona. Yo me recorrí Nicaragua después que salí, cuando regresé a vivir a Nicaragua, con el doctor Rizzo en el 2005 y 2006. He escuchado decenas de historias del campesinado, de las barbaries del sandinismo. Esto no es nuevo. Por eso es que estoy ardido con la comunidad internacional que no quiere aceptar el problema. Creen que saben cómo está la situación. Y antes de cerrar, les quisiera dar una filosofía del gran filósofo griego Epícteto, que dijo estas sabias palabras: es imposible para el hombre aprender lo que el hombre cree que ya sabe. Si no crees que tenés que aprender, no vas a aprender. Y el sandinismo cree, todos estos MRS que andan pegando gritos contra Ortega, todavía, y anoche el licenciado Galeano me lo aceptó, que comparte conmigo lo que yo siempre he dicho: ¿cómo pueden estos criminales decir que están por la libertad cuando el día de hoy no han hecho el mea culpa? No le han dicho al pueblo: sentimos mucho, nos arrepentimos y les pedimos perdón por lo que le hemos hecho al pueblo de Nicaragua. Jamás lo han hecho. Es donde Epícteto habla. El hombre no va a aprender lo que cree que ya sabe. Los MRS y los sandinistas creen que están en lo correcto y que ya saben la dogma del futuro. Aquí tiene que haber un cambio. Si queremos salvar a Nicaragua y los nicaragüenses y tener un futuro, tenemos que salir de esto. Por eso es indispensable la unidad. Jaime, tus últimas palabras. Sí, quería hacer un paréntesis, sé que el tiempo es corto. Yo no fui el único caso. En Matagalpa, el teniente René Silva, su familia, su esposa y sus hijos, llegó en la noche, él estaba en servicio en Matagalpa, llegó en la noche el Danto, apodado el Danto, a sacar a la familia y los mató en la calle. Lo dejó acribillado y le puso un letrero que estaba buscando al teniente Silva. El teniente Silva, cuando le mataron a la familia, imagínate, los hijos y la esposa, se volvió loco. Pero tuvo la oportunidad, ya que él estaba en servicio ahí, de salir en busca del Danto, hasta encontrarlo y destruirlo. Por lo menos se llevó la satisfacción que quien le destruyó la familia también pagó sus crímenes. Yo no tuve esa oportunidad. O sea, por eso mi hermano aún clama por justicia. Y como el caso que les cuento, hubieron cientos de casos en muchos guardias nacionales, en muchas familias de guardias nacionales, en muchos liberales, y que el pueblo se hizo de oído sordo. No es revanchismo, no es dolor lo que siento. El dolor que nosotros quisimos evitarles a ustedes y que ustedes no entendieron en su momento.
a través del tiempo, pues se han dado cuenta que sí teníamos razón y que sí queríamos lo mejor para Nicaragua. Yo les digo, vestí mi uniforme con honor, fui un orgulloso militar de la Guardia Nacional, me siento orgulloso de mi trayectoria dentro de la Guardia Nacional y también fuera cuando vestí el uniforme civil, porque quise hacer honor a mi familia y honor a mí y a mis hijos. Hoy vivo en el exilio, como dicen los cubanos, sin patria, pero sin amo. Muchas gracias por la oportunidad. Hay tantas historias que yo decía que invitaras, Álvaro, a más compañeros guardias nacionales para que escuchen los testimonios de ellos, y todo es desgarrador. Que Dios te bendiga por esta labor. Gracias. Muchas veces serás criticado, yo seré criticado, pero estamos hablando con la verdad. Y eso es lo importante. Jaime, te agradezco en el alma que vengas porque yo sé el dolor que vos sentís, y sí me gustaría invitar a más miembros de, no solo de la Guardia Nacional, del Partido Liberal y de ciudadanos anticomunistas, ni siquiera partidarios políticos, simplemente anticomunistas que fueron sacrificados, asesinados y víctimas del sandinismo y siguen siendo hoy en día. Incluso sandinistas de los 80, que hoy en día son simplemente ciudadanos trabajando, están siendo perseguidos, exilados, expatriados y asesinados, encarcelados y torturados por el Frente Sandinista. El sandinismo no ha cambiado. Hoy estamos de luto. Todavía seguimos con el sandinismo encima. Es necesario que lo cambiemos y los nicaragüenses tenemos que unirnos. Aquí hay una plataforma de centro derecho que es totalmente digna y honorable, la Vocería en Unidad de Oposición, a la cual la Nicaragua Freedom Alliance, que yo inicié y encabezo junto con 8 organizaciones más, que se las leí la semana pasada, estamos horizontalmente preparando la unidad de los nicaragüenses. Por eso les pido, tenemos que pelear el primer paso diplomático, que es la deslegitimación. Eso es indispensable. Deslegitimar al gobierno falso de la dictadura. Hemos llegado al final de este programa, Jaime. No sabes cuánto te agradezco. Gracias por la segunda oportunidad que me das, Álvaro. Te lo agradezco mucho porque esto, aunque no lo creas, alivia mi dolor cuando saco afuera todo lo que he cargado durante 44 años. Lo comprendo, lo he sufrido. Mi tío fue asesinado de una manera vil, cobarde, y es un ejemplo más de cómo el sandinismo opera. Para que los nicaragüenses no nos olvidemos, la tarea que tenemos de frente es unir a los nicaragüenses y votar al sandinismo. Con eso le pido a Dios que nos guíe para ese triunfo, protegiendo a nuestro sacerdote máximo, Monseñor Rolando Álvarez, y a todos los padres y sacerdotes que están encarcelados y los 60 presos políticos que siguen en manos del sandinismo. Dios nos ayude. En nombre de mi familia y en nombre de los nicaragüenses, que somos 2 millones en el exilio, les pido muchísimas gracias y bendiciones. Buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.